pilas. ¿Dudas hasta el momento de lo que ya se ha visto? Inge, Adelante. Inge, Sí, Villagrán. una duda, que lo que yo tengo ahorita por lo menos entendido es de que es un racimo por generación, pero comercialmente ya no es rentable que dejar que esa misma planta produzca más racimos, o por qué motivo ya se elimina. Ay, ay, ay. Como vos lo dijiste, un racimo por generación. La madre saca un racimo, el hijo saca un racimo, el nieto saca un racimo y así toda la cola de los que estén ahí atrás. Por cada pseudotallo hay un racimo. Si se dan cuenta, vamos a tener que entonces 3 pseudotallos, el de la madre, el hijo y el nieto. ¿Es cierto o no? Sí, excelente. Esas 3 generaciones hacen esa planta, hacen esa macoya. ¿Qué es lo que pasa ahí? Parió la madre, se cosechó a la madre, se eliminó a la madre y el que era hijo se convierte en madre. El que era nieto se convierte en hijo. Y es una secuencia, es una sucesión tras sucesión permanente. Entonces ahí la plantación se mantiene con el manejo que se le da, se mantiene la plantación nítida. Solo 3 pseudotallos, madre, hijo y nieto, punto. Se mantiene durante 20 años, 30 años, normalmente 20 años o un poquito más, se está haciendo la renovación de la plantación. En esos 20 años se puede sacar semilla para seguir creciendo con otras áreas de producción. No sé si contesto tu pregunta, Chus. Más o menos, o sea, lo que pasa es de que, ¿por qué solo dejar de que una madre produzca un racimo? O sea, siempre y cuando mantienen 3 generaciones por planta, pero no es comercial, o simplemente la planta no da más racimos. No, sencillamente sí, eso es, ahí vos lo dijiste perfectamente bien, y perdón por no ser tan explícito, pero sí, esa madre tiene capacidad de producir un solo racimo, ya no produce más. ¿Por qué? Porque se muere. Es la ley de la vida. Nace, crece, se reproduce y muere. Pero buen análisis, me gusta, porque así nos va quedando clarísimo cómo se va manejando todo. Entonces, sí que, Por nada, Chus. Algo más jóvenes. Fernando Esquivel, ¿tenés dudados? Fernando Esquivel. No, Inge. Ya que vos no preguntaste nada, yo te pregunto, cada cuánto tiempo tengo que estar haciendo el deshoje en una plantación de banano? No me recuerdo, Inge, disculpe. Ah, ya, ya. Betsabe Arriola. ¿Cada cuánto tiempo que te estar haciendo lo que ya dije? Betsabe Arriola. Betsabe Arriola a la 1. Betsabe Arriola a las 2. Y Betsabe Arriola a las 3. Nos dejó Betsabe. Se fue. Wilton Palma. ¿Cada cuánto tiempo que estás haciendo deshoje vos? Pues yo digo, ingeniero, que eso depende bastante del estado fitosanitario de la plantación. Cuando ya vea yo que están amarillas, paso dándole, va, mientras estén verdes, hay que se queden. Me gusta tu enfoque y tener razón, pero
Pero como estamos manejando 3 generaciones, entonces automáticamente siempre van a haber hojas envejecidas. Sí, tienes razón, pero no es esa la respuesta que yo quiero. Siempre van a haber hojas envejecidas. Por lo tanto, cada 15 días está pasando la gente a hacer deshoje, eliminación de las hojas viejas. Y una pregunta, Sí, Tambris, cuadrado. ¿cuántas hojas cuántas hojas por planta tienen que haber para no perjudicar la fotosíntesis de la planta? Sí, pues se considera que con más de 14 hojas. Más de 14 hojas es bueno para Más de 14 hojas por planta. por planta. Por planta, Oh, ya. hablando por pseudotallo, ¿no? Ahí sí, Sí, por pseudotallo. sí, porque Claro. esas 14 hojas o 18 o 20 hojas son las que le van a dar de comer al racimo. Pero mínimo 14. Sí, Sí, ok. Gracias. tenía una duda, o sea, cuando eliminamos, por ejemplo, la madre, ¿qué hacemos? ¿La cortamos a un cierto nivel o lo tenemos que arrancar? Es que eso no me queda claro. Excelente duda. Excelente duda. Yo también la tengo, pero vamos a ver si la aclaramos. Solo permíteme ahorita te contesto. Vamos a ver si tengo aquí algo para... Ahora no tengo la foto. No tengo la foto. Bueno. Sí se logra apreciar un poquito la foto, aunque está un poco borrosa, un poco fea, pero sí se logra apreciar de que, por supuesto, esto no está manejado técnicamente como debería, porque ni en bolsa tiene ni nada, pero esta es una planta madre. ¿Qué es lo que sucede acá? Esta ya está a punto de poderse cortar. Entonces ya solo viene, 2 personas intervienen acá. Una que va a hacer, le va a dar un golpe, un machetazo, no para cortarlo completamente, solo para que quiebre. Un machetazo más o menos de la mitad a un poquito más arriba de la mitad, se le golpea con machete, cortándole, pero no la totalidad, no decapitándola, sino que solo se corta un poco para que la punta y el racimo empiecen a caer. Y cuando empieza a caer, como les comenté, son 2 personas, la que le mete el machetazo y la otra que está esperando que caiga el racimo para agarrarlo y ponérselo en el hombro, cargarlo en el hombro y llevarlo al cable para colgarlo. Pero entonces el que le dio el machetazo empieza a ver que empieza a quebrar, la otra persona se coloca abajo del racimo, carga el racimo y otra vez la persona que le dio el primer machetazo corta el raquis. Y entonces corta el raquis, le ponen una pita con gancho, que es lo que se va a agarrar en el cable, o directamente en el cable ya se tiene el gancho, ya solo el que maneja el racimo lo va a meter ahí y queda colgado el racimo. Ese es el procedimiento. Pero posteriormente, después de doblarlo así, otra vez viene la persona que cortó el racimo y hoy sí, ya le da un machetazo completamente acá y bota todo, ya sin racimo, ¿verdad? Solo quedan las hojas. Entonces, lo corta como a la mitad y lo jala en medio de la calle. Y ahí en medio de la calle lo agarra a machetazos, lo pica. Deja pedazos pequeños como de medio metro, si quieren verlo así, y pica hojas y pseudotallo. Una alternativa es hacer eso.
Otra alternativa es venir y cortar directamente desde aquí abajo. Con el mismo machete se le mete el machete aquí abajo y se le mete como un pullón y se le hace un movimiento para que corte de una vez desde aquí abajo. Y automáticamente queda eliminada la planta que tenía racimo. Son dos formas de verlo. Algunos lo manejan de esa manera y otros lo manejan solamente cortando aquí a la mitad y botando todo eso en medio de la calle. ¿Por qué razón lo hacen de esa manera? Dejan la mitad del pseudotallo ahí que se vaya consumiendo. Lo que pasa que ese pseudotallo tiene energía, tiene comida, tiene alimento. Y ese alimento le sirve al rizoma para que se siga alimentando y fortaleciendo. Entonces, por esa razón es de que acostumbran dejar este pseudotallo a la mitad, si quieren verlo así. Así es como se hace la cosecha. Algunos también dejan ese pseudotallo porque es aquí donde le ponen la pita. Cuando le ponen la pita, ¿por qué razón? Cuando se hace el tutoreo o el apuntalamiento, que se le llama más que todo apuntalamiento. Cuando se hace el apuntalamiento en ese pseudotallo que quedó, ahí le pueden, le ponen la pita para que sirva de soporte con la otra planta que está cargada con racimo. Para lo que es el apuntalamiento, se puede poner un palo o una caña de bambú, como se ve acá. No es COVID, no tengan pena. Se hace el apuntalamiento de esta manera, o se puede hacer como lo vemos acá, dos cañas de bambú deteniendo la planta, o de esta otra manera. Pero de estas tres maneras no son económicas, no son prácticas. En las áreas de producción, básicamente lo que se hace es de que se utiliza rafia, la pita negra, y con esa se amarra a las otras plantas y se detiene el racimo. Se detiene la planta que está con racimo y para que no se caiga. Aquí los señores de producción utilizan un nudo que es especial para que ese nudo forme la argolla esta y no soque, sino que solamente quede así suelto como lo vemos acá. Entonces, de esa manera es como se hace el apuntalamiento, utilizando el pseudotallo de la planta madre que ya se cosechó. Miguel, Adelante. a mí me entró duda, ya que, o sea, al cortarlo ahí no dejaríamos como un foco donde entrarían plagas o enfermedades, o sea, susceptible a los hijos, o sea, a la planta hija. Por dejar a la madre así como a la mitad si la cortamos. No hay problema. No, esa se empieza a podrir solita, se empieza a descomponer y se empieza a consumir. Y no es problema. De hecho, solo la utilizan un tiempo y esperan de que se le consuma el alimento. Cuando ya se ve que está toda envejecida, ya la cortan y la ponen en medio para que se siga pudriendo en la calle. Y al colocar todas las hojas, todo el material podado en la calle, controlamos malezas, conservamos la humedad y enriquecemos con materia orgánica. ¿Sí estamos ahí? Sí, gracias. Bueno. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? La pregunta Miguel. Sí, Tambri. ¿Cuál es el punto de cosecha para exportación? Ya. Gracias a vos.
ahorita te contesto, solo estoy buscando la diapositiva que tiene más detalle. Ahora, Hay dos puntos de corte, uno para lo que es exportación y otro punto de corte para lo que es mercado local. Siempre el banano y el plátano van a tener esta forma. Si se dan cuenta, lo que estamos viendo acá es de que se ve una orilla muy marcada. Esta arista es muy marcada. Es casi como que si fuera cuadrado el banano, el dedo, casi cuadrado. Los ángulos de acá son casi de 90 grados y se marcan re bien acá. Conforme va desarrollando el banano, va tomando la forma cilíndrica, en donde estas aristas van desapareciendo, van tendiendo a desaparecer, pero el banano va quedándose más redondo. Ese es un punto de corte, la redondez, la carencia de aristas, aunque siempre hay, pero ya son bastante suaves. El otro punto de corte está definido por el tiempo de racimo. Si sabemos de que un racimo después de flor a cosecha dura alrededor de 12 a 14 semanas, entonces nosotros ya sabemos cómo se está comportando en finca. Si son a las 12 semanas, 14 semanas, entonces en base a eso ya sabemos para cuándo se tiene la fecha aproximada de cosecha. Se hace la revisión del racimo, se hace la medición del grado, el calibre que tenga. Calibre, por ejemplo, calibre 40, que es lo que se menciona comúnmente, tiene un diámetro. El banano a la mitad del racimo y a la mitad del banano va a tener un diámetro de 4.5 milímetros. No, perdón, 4.5 centímetros. Y va a tener un largo de entre, ¿qué? 7, 8 pulgadas. Si cumple con eso, ya tiene punto. Si cumple con las aristas, ya tiene punto. Si ya cumple con las semanas, ya tiene punto. Sí. Y el otro criterio para cosechar un racimo de banano para mercado local es de que cuando ya empieza a marear, ya está sazón, pero ya empieza a marear, entonces lo corto. ¿Por qué razón? Porque ese es el que se va para el mercado local. El mercado local siempre va a consumir fruta mucho más amarilla, mucho más madura. Eso es lo que se maneja. Y solo para comentarles, lo que están viendo acá es estas hojas modificadas de color rojo, son llamadas brácteas. Cada mano está protegida por una bráctea. Ya es increíble, pero cuando la planta pare, cuando emite esa bellota, esa inflorescencia, chicas, tiene un crecimiento pero bastante acelerado, bastante vigoroso, bastante rápido. Es cuestión de semana y media, 2 semanas, ya el racimo está formado. Lo que antes era muy pequeño y que estaba dentro del pseudotallo, al exponerse al medio ambiente, se estira. Igual nosotros cuando estábamos en la barriga de nuestra madre, estábamos pequeños, pero cuando ya salimos al medio ambiente, ya empezamos a tener un crecimiento, pero bastante acelerado. ¿Dudas? ¿Algún otro comentario, jóvenes? Miguel, Sí, yo solo quería como que aportar algo sobre eso de la cosecha. sí. No sé si hay diferentes métodos, va, pero en una finca que está cerca de la frontera con México,
el punto de corte lo utilizan así como usted decía, ¿va? Tienen unos calibradores, que es el más bajo, es el de 40, y el más alto es de 50. Pero ellos tienen dos mediciones, ellos miden la última mano, que está si midamos el racimo de arriba para abajo, ¿va? Si tienen una calibre de 40 es el mínimo, entonces de 40 para arriba se puede cortar. Si la última mano tiene 40 y la segunda mano de arriba para abajo tiene menor grado, o sea, tiene menos que 50, o sea, sí se puede cortar. Si tiene más de 50 es un sobregrado y ya no se puede cortar, o sea, el banano se tira. Ya. Y que muy, muy amable por tu comentario, pero no se tiran los bananos siguen siendo una fruta valiosa. Todo lo que es rechazo, todo lo que no califica para la exportación, se queda para el mercado local. Pero muy atinado tu comentario. Sí, ahí como que utilizan otra metodología, pero yo la única que conozco es esta que les comentaba, pero gracias por tu aporte, muy amable. Ingeniero, disculpe. Sí, en el caso del banano, ¿se puede rechazar porque sea muy grande? Contestarle, por favor, el cuate que estaba hablando de... Sí, o sea, para ellos, una de la segunda mano, mirando desde arriba hacia abajo, si tiene más de 50, se rechaza porque ya es una fruta es un sobregrado, entonces ya no es apta para exportación porque puede ser de que ya no llega a un buen punto en el mercado que está destinado el producto realmente. O sea, si se pasa de eso, o lo puede, así como decía el ingeniero, mandarlo al mercado local, o como hacen otras fincas, a veces lo tiran. Muy amable. Gracias. Sí. Y cabalmente por esa razón es de que existen las categorías, los criterios de diámetro, que es lo que se busca, que se coincida para poderla vender. Y para darle un poquito más de interés al tema de la cosecha, las primeras manos son una, dos o tres manos, esas primeritas son las llamadas manos millonarias, son las que valen mucho más plata que las manos de abajo, por el grado de calidad que tienen. Me parece muy interesante, bueno, más que interesante si quieren. ¿Preguntas, jóvenes? Y otra pregunta, disculpe. Adelante. Es con respecto a los hijos, o a los hijuelos, ¿va? Sí. En algunos casos yo he visto, ¿va? Que en total hay muchos hijos, hay hasta 6, ¿va? Entonces yo le preguntaba si esos hijos se pueden sacar, pero lo que no sé, a qué altura o qué longitud debe tener los hijos para que se puedan trasplantar. No sé si me da a entender. Pues de lo que sí capté es de que sí es cierto. El desige se hace. El desige se hace, ya sea de cajón, se tiene que hacer el desige. Muchas veces estos hijos se quieren utilizar para repoblación de nuevas áreas o venta de semilla, entonces se corta a esos hijos, pero siempre van a ser hijos pequeños, que normalmente se corta el rizoma y ese rizoma se mete en bolsa y al término de 4 a 6 meses ya se tiene una planta bastante desarrollada. Ahí se le da de riego, se le da de comer, se le controlan plagas y enfermedades, se tiene una planta sana, vigorosa, que va a servir para nuevos establecimientos. No sé si esa era tu pregunta, disculpa.
Ajá, mi pregunta era, ¿a qué altura o qué altura deben tener los hijos para que se puedan sacar, va? No sé, o trasplantar? Ah, ya. No lo tengo en esta presentación. No lo tengo, pero ya lo había platicado antes. Existen diferentes calidades de hijo, según su peso, según su altura. Normalmente se usan hijos desde 60 centímetros hasta 1,20 de altura, que es lo más común, así como este que vemos acá. Este que vemos acá es un hijo que se utiliza más que todo para resiembra, pero se pueden utilizar estos hijos de acá, así como vemos el que están sacando acá, es un hijo de espada que se está sacando. ¿Qué es lo que se hace aquí? Es de que sí es un rizoma pequeño, pero sí con 0,6 kilogramos de peso. Eso es lo que se busca, que haya homogeneidad con el hijo, con el peso de hijo, con el tamaño de la altura del hijo, y para poder establecer las nuevas plantaciones. Puede ser el hijo con todo y follaje, o puede ser el hijo sin follaje, solo rizoma. Y sí vimos la presentación, solo que ahorita en esta no la tengo, pero sí les expuse ahí las alturas de los hijos, no sé si se recuerdan, hasta llegaba al 1,20 de altura, con 1 kilo casi de peso, 1,1 decía ahí. ¿Contesto tu pregunta? Sí. Y otra duda, se han dado casos, ¿cómo le digo? Se sacan los rizomas, va, ¿cuáles serían las dimensiones de las bolsas? Hoy sí me fregaste, o no me la sé, pero Jefferson, ¿tal vez vos la sabes? No me sé las dimensiones de las bolsas. No me la sé. Lo que sucede es de que la reproducción de los hijos normalmente es más que todo así, desnudos. La reproducción muy comercialmente es desnudos. Se cargan las camionadas así como están, o se cargan solo los rizomas, pero ya la etapa de vivero, si se recuerdan, ni la vimos. ¿Por qué? Porque sí se da, pero no es muy común. Es de 4 a 6 meses vivero, pero el tamaño de la bolsa no me la sé. Disculpa. Sí, Breuda. Hijuela. Por favor, pues de 42 a 44, me dijiste, pulgadas. ¿Sí? Ah, excelente. Muchas gracias, Breuda. Pues yo no te digo, pues, pero ni así vas a ganar, ¿verdad? Pero todo mundo, gracias por el apoyo. Buenísimo, buenísimo. Hoy sí, excelente, gracias. Aquí aprendemos todos. De 32 a 41. Ya. ¿Alguna otra pregunta para que la resuelva Breuda, por favor? Porque ella sí sabe. Ninguna. Bueno, ahora me toca. Angelito Morales, decime cuáles son
todas las actividades que conlleva el manejo del racimo. Las actividades, pues ya cuando está, pues se le tiene que cortar, se me olvidó cómo se llamaba, una hoja que sale, realmente antes se me olvidó, Inge, que se tiene que cortar, luego tenemos que desflorar, también lo del embolsado también. ¿Cuál? Lo del embolsado. Ah, sí. Ajá, eso es fundamental, ¿no? Para proteger. Y solo eso me acuerdo. Ay, Dios, por eso es que pierden en los exámenes, hombre. Pero está bien, gracias, vos. Adolfo Chen, terminale de decir qué es lo que hace falta, por favor. Como dice Inge, Termina de completar lo que hizo falta con Angelito Morales. disculpe Inge, yo desconecté mi cámara porque no escucho muy bien. Yo sigo con problemas de internet. Ah, ya. Bueno, está bien. ¿Cuáles son las actividades que conlleva el manejo de un racimo? Para exportación, por supuesto, ¿verdad? El embolsado, Inge. Vaya. Poneme eso en el examen, por favor. Ahí vas a ver qué te va a pasar, vas a ver. No, hombre, solo eso. ¿Qué más? Bueno, está bien. Pregunto, alguien que me quiera decir cuáles son todas las actividades, mejor. Alguien voluntarioso. No, yo le pregunto a usted, Breuda Orellana, por favor, póngame atención, yo no me enoje más. Le estoy preguntando cuáles son las actividades que usted debe desarrollar en el manejo de un racimo de banano. Usted sí sabe, hombre. Lo que pasa es que usted es rebelde. Las actividades que se hacen, por favor, jóvenes, pongan atención. Sí, pongan atención. Primero, como decía, parió la mata, emitió su inflorescencia. Eliminamos la hoja placentaria, eliminamos el capote. Cuando bota la tercera bráctea, esta es la bráctea, estas son brácteas. Cuando bota la tercera bráctea, empezamos el enfunde, ponerle la funda. La ponemos, pero no la cerramos, no la sellamos, porque todavía va a seguir teniendo manejo ese racimo. Entonces ponemos la funda y además de eso ponemos la cinta que identifica en qué semana parió esa planta. Por ejemplo, esta semana número 40, por decirles algo, toca poner cinta roja. Todos los racimos que sean paridos esta semana tienen cinta roja. Posteriormente empezamos a hacer el desflore. Des en cuenta, la flor aquí ya está mucho más seca, aquí arriba, pero la flor aquí abajo está mucho más, está blanquita,
quitar esta flor de acá es dura, no se puede, no se deja. Pero cuando ya está un poco así tostada, un poco cambia de color oscuro, ya quiebra con mucha más facilidad. Hacemos desflore hasta donde es posible. Y en la segunda semana, que se supone que debería ser la última, terminamos el desflore, eliminamos la bellota, eliminamos la primera, la última, la penúltima y la antepenúltima mano, dependiendo de cuáles califican que se queden o cuáles no se quedan. Hacemos el desmane, eliminación de esas manos, dejamos el dedo pepe, o sea que hablamos desbellote, desflore, desmane, dedo pepe, eliminamos los dedos impares para que la mano quede así formada con dedos pares de una vez, y eliminamos dedos cuaches, dedos que estén pegados. Comercialmente no se da para la exportación, es motivo de rechazo, entonces se pierde, desde ahí se eliminan. Manejamos el racimo, luego le colocamos los separadores, el foam, separadores entre mano y mano para que no se lastimen, las manos. Es foam, es esponja. Colocamos la corbata que tiene el insecticida clorpirifos, la que nos va a hacer información de la corbata, y colocamos la bolsa plástica o la bolsa de agribón, cualquiera de las dos. Ya hecho eso, ya se amarra y se deja terminado el manejo del racimo. ¿Sí estamos ahí bien? Ingeniero, ¿por qué se dejan en números pares los dedos? Porque muchas de las manos que se exportan, para exportación el cliente prefiere manos pares. En el proceso de clasificación, algunas veces se quitan y se dejan impares, pero es porque ya al cliente está pidiendo eso, o porque el peso que se está pidiendo para esa caja ya está definido. Entonces se le quita uno para tener el peso. Pero normalmente eso es lo que se manejan, pares. ¿Estamos ahí? Pilas, cierto. Bueno. Eso. Bueno, ya no los quiero seguir aburriendo ahí con tanta pregunta, mejor las guardamos para el examen. Otra de las actividades que habíamos hablado del apuntalamiento ya. Plagas y enfermedades. Pero, perdón, antes de plagas y enfermedades, antes de que nos emocionemos con eso, hablamos un poco de cosecha, vimos puntos de cosecha y rendimiento por hectárea. Normalmente cuando hablamos de un rendimiento por hectárea de banano o plátano, estamos hablando de 50, 70 toneladas por hectárea. Pero esa es solo una idea. Realmente nosotros los agrónomos tenemos que enfocarlo diferente por la densidad poblacional que se tenga en esa hectárea. Por ejemplo, ya les comenté de que necesitamos tener 1.650 plantas por hectárea de banano. Cuando ya se tiene un 90% o menos, eso ya es problema. Por lo tanto, hay que mantener, la tendencia es mantener el 100% de la densidad poblacional. Eso es excelente. Eso es lo que se busca. ¿Por qué razón? Porque esa densidad me va a estar rindiendo alrededor de 1.5 a 1.9 racimos por planta por año. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya hablamos al respecto de ese 1.5 a 1.9.
¿Qué es lo que pasa? Tenemos una densidad de 1650 plantas. La vamos a multiplicar por un rendimiento de 1.5 racimos por planta por año. Quiere decir que vamos a tener en ese año 2.475 racimos por hectárea por año. El peso del racimo va a andar alrededor de 60 hasta 90 libras. En nuestro caso, podemos utilizar que un peso de un 75 libras por racimo. Si multiplicamos esa cantidad de racimo... Ingeniero, Adelante vos. ¿por qué en el peso del racimo tomamos un promedio y en el número de racimos no tomamos promedio? No, porque este es solo un ejemplo, es un ejemplo. Importantísimo. Y en el caso del examen, ¿cómo lo tomaríamos? Bueno, para evitarme problemas con la calificada, porque puedes utilizar 1.51 y otro va a utilizar 1.55, otro 1.60, otro 70. No, yo les digo qué es lo que quiero. Y yo les digo el promedio de racimos por hectárea por año. En base al promedio de racimos por hectárea por año y con una densidad poblacional de 1.850 plantas, usted dígame cuántos contenedores debe exportar. ¿Cuánto por hectárea? Pero sí te estoy dando la orientación. Si no, olvídate. Me lleva a la tristeza. Ok, gracias. Pero en todo caso, entonces... En este caso, estamos utilizando el promedio de 75 libras por racimo, promedio. Por la cantidad de racimos, me va a dar que 185.625 libras. Esas las convierto a toneladas métricas, porque una tonelada es de 1.000 kilos y 1.000 kilos equivalen a 2.200 libras por tonelada. Si esa cantidad de libras las divido dentro de 2.200, me va a dar 84.35 toneladas por hectárea. Yo lo que quiero que vean esto. En primer lugar, aquí tenemos un resultado que nos dice mucho. Yo les hablé al inicio, 50 a 70 toneladas por hectárea de rendimiento promedio. Sí, pero no es ese el enfoque que le debemos de dar los agrónomos. En este caso me interesa que lo enfoquemos ya en base a densidad poblacional, que es la realidad. ¿Será que, y es más, les digo, tenemos que tener un inventario de la densidad poblacional. ¿Tenemos esta cantidad de plantas o tenemos el 50%? Se hace. Y en algunos casos, cuando han llegado los estudiantes a hacer prácticas a Banano, los han puesto a sacar el inventario. Y es excelente porque eso nos dice, nos da una foto real de todo lo que tenemos. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos 84 toneladas por hectárea, con un rendimiento bajo, de 1.5 racimos por planta por año. Pero ¿qué pasa si subimos a 1.9 racimos por planta por año? Y si quieren lo llevamos a extremos, 90 libras por planta. Esto se nos dispara a más o menos 110, 118 toneladas por hectárea. Por esa razón es importantísimo enfocarlo de esta manera. Y no tan teoricona como, 50, 60, 70 toneladas. No. Este es el enfoque real, práctico. Por lo tanto, entonces, si tenemos 2.475 racimos por hectárea por año, que es lo que ya determinamos, otra constante, un racimo nos va a producir 1.15 a 1.20 cajas de 41.5 libras. Por ahí anda la relación, lo más común. En todo caso, entonces, si multiplicamos ese 2.475 racimos por 1.2 que nos da cada racimo, vamos a llegar a tener 2.970 cajas por hectárea.
y sabemos de que un contenedor le caben 960 cajas. Entonces, 2.970 dividido 960 nos va a dar 3.09 contenedores. Esa hectárea nos va a producir eso. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces, en base a eso, si yo tengo una hectárea, yo sé que al año voy a sacar 3 contenedores. Si yo tengo 1.000 hectáreas, 3.000 contenedores. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos lleva todo el cliente, el broker en Estados Unidos, el comprador en Europa, el supermercado que nosotros abastecemos nos va a decir, no, esta información es clave. ¿Cuál es su capacidad de producción de contenedores semanales o mensuales? Esa información la piden porque es para ellos les interesa mucho para saber cómo lo van a estar vendiendo. No es lo mismo recibir 1.000 contenedores en un día que recibir 1.000 o 3 contenedores diarios. Hay diferencia. Entonces, por esa razón es importante que nosotros manejemos esto. Y además de eso, es de que podemos ver cómo está la producción, incluso de los lotes, de las áreas de producción, cuáles son las mejores o cuáles son las peores. Si hay áreas que tienen bajos rendimientos, por ejemplo, racimos de 1.15, esa es el Pante 5, nunca sube de 1.15, pero el Pante 8 tiene 1.2. Ese rendimiento en cajas, por ejemplo. Entonces dice uno, si algo está pasando allá técnicamente, y eso es lo que hay que investigar. En eso hay que trabajar. Sí se capta la idea, ¿eh? ¿O ya los dormí, jóvenes? No, Inge. Bueno, pero entonces son 2 parámetros importantes. 1.15 a 1.2 cajas por racimo. Y el otro parámetro importantísimo, 1.15 a 1.9 racimos por planta por año. Inge. Y para, por ejemplo, para hacer los cálculos, ¿cuál dato se toma? ¿Se usa el 1.9 o el 1.5? No. Esto ya se toma en base a lo que se está viviendo. Por ejemplo, chicas, yo soy el gerente y planta me informa, mire, el rendimiento es de 1.5 desde inicio de año hasta la fecha, el rendimiento es de 1.5 racimos por planta por año. Yo digo, entonces jalo a mis peritos agrónomos, les digo, bueno, ¿qué jodido está pasando? ¿Por qué no ha subido ese rendimiento? Que sea un rendimiento a principios de año lo acepto porque es a consecuencia del frío, pero ya después, en el mes de julio, casi terminando julio, y todavía seguimos con rendimientos bajos, eso es consecuencia de un mal manejo. Entonces, pregunto a los técnicos, ¿qué está pasando? Porque a esta altura, en donde ya tenemos el efecto del calor, mi rendimiento debe subir. Realmente es planta que me está enriqueciendo con esta información. La planta me dice cómo andan estos parámetros y en base a eso yo ya tomo decisiones. Es más, yo como gerente yo sé cómo es el comportamiento, o yo como técnico encargado de mi área de producción, yo sé cómo se comporta mi área. Por un momento digo yo, no, ¿por qué bajó? Si mi área siempre ha mantenido un rendimiento arriba de 1.75. Y ahora ustedes me reportan esto. No. Control de calidad con el encargado del área de producción muchas veces chocan, porque control de calidad se le pasa la mano y mide muy fuerte. Y uno como productor está recibiendo palo allá, rifándose el físico, haciendo las actividades lo mejor que se puede para evitarse problemas. Lo que platicamos realmente es, aquí platicarlo es fácil. Vivirlo es ahí donde dice uno, pues chica, sí, es cierto, no es cierto,
puchica, es ahí donde ya se complica un poquito más. Pero lo que busco yo ahorita con ustedes es básicamente que agarren concepto. ¿Qué parámetro voy a utilizar? El parámetro que planta me esté dando. Ahí no hay pierde, pues. Y también des en cuenta. Yo no voy a ser el todopoderoso, yo no voy a ser el que me las sé todas, sino que yo investigo, yo averiguo, yo pido información. Mis técnicos van a ser mis amigos, son mi apoyo. Porque si los técnicos empiezan a hacer mal todo repercute en mí como gerente. Entonces yo soy el que quedo mal y el que van a mandar para afuera es a Miguel Lito Ramírez y a no a los técnicos. Entonces sí realmente la vida es de llevarla por el lado positivo, nunca de conflicto. Sí, Tambris. Sí, una duda. Sí, adelante. Sí, ¿me escucha? Sí, claro y fuerte. Así, sinceramente dije, yo no sé cómo calcular ese 1.5, 1.9 del rendimiento. ¿Será que me puede explicar, por favor? No. Sí, a mí como técnico me lo va a dar planta. Por ejemplo, yo recibí... Sí, pero ya a lo que me refiero es de que en campo, ¿cómo puedo calcular eso? No, en campo no. El 1.5, 1.9, racimos por planta por año. Ya. Yo tengo 1 hectárea de terreno y a esa hectárea le estoy sacando como 1.650, solo para visualizarlo así fácil. Tengo 1 hectárea y tiene una densidad poblacional de 1.650 plantas. Y según el récord del año pasado, para verlo más explícito, solo se le cosecharon 1.650 racimos el año pasado. ¿Cuál es mi tasa de conversión ahí? Es 1. Porque tengo 1.650 plantas y coseché 1.650 racimos. Es solo para visualizarlo. ¿Qué pasa? Yo tengo otro sector. Tiene siempre la misma densidad, 1.650, pero ahí se cosecharon el año pasado 3.000 racimos. Entonces ya vengo yo y digo yo, 3.000 racimos dividido 1.650 me da una conversión de 1.81. Es ahí donde van saliendo esos datos. Pero lo puse así, retrocediendo un poquito para captar el mensaje. Entonces ese rendimiento se calcula al final del año. Se calcula a finales de año y se va calculando, bueno, no nos hagamos bolas. Se calcula a finales de año si quieres verlo así. Esa es la tasa de conversión de mi área. Va. Bueno. Otra pregunta, Inger. Si en dado caso tenemos un rendimiento bajo, por ejemplo de 1, ¿qué problemas podríamos tener en la plantación? Yo considero que puedo tener un rendimiento de 1. La puchica, sí. Yo como técnico digo, sí. Es que fue su primer año. Hace un año que se trasplantó y en ese año tuvo ese rendimiento. Por ejemplo, plantía de planta recién sembrada. Otra justificación podría ser, bueno, pues que no tenga la densidad poblacional. En vez de 1.650 yo posiblemente tengo la mitad de población. Entonces mi rendimiento baja. Mi tasa ya no es la deseable, sino que es de 1.
O sea que hay varios aspectos, habría que hacer un análisis de cuánto es lo que se está produciendo. ¿Por qué? Porque para mí más que todo, densidad poblacional de plantas, o que la planta sea joven y todavía la plantación no se ha estabilizado. En ese primer año yo sembré y coseché. En ese primer año mi tasa va a ser baja. ¿Por qué? Porque recién es primer año, pero ya el segundo año donde la planta ya está establecida, ya ese rendimiento debe incrementarse, pues. ¿Sí estamos ahí? Bueno. Sí. Muchas gracias, Pablito. Para continuar, plagas y enfermedades. Plagas en banano, trips, Ersinotrips femoralis. Trips, Ersinotrips femoralis. Cochinilla algodonosa, Dismicoccus alosón, Dismicoccus alosón. Otro problema, ácaros, Tetranychus tellarius, o ácaros como Tetranychus urticae, que es lo común. Sí perjudican a la planta. Barrenador del raíz del plátano, Cosmopolites sordidus, barrenador de la raíz del tallo, Cosmopolites sordidus. ¿Y cuál es este? Es este fulano que tenemos aquí. Ese es el Cosmopolites. Y otro problema, nemátodos. El problema número 1, nemátodos, Rhodopholus similis. Es el problema número 1. Pratylenchus, Helicotylenchus, Meloidogine, por supuesto, afecta. Por lo menos ya conocemos estas plagas y vamos a hablar algunos detalles muy específicos. Por ejemplo, nemátodo. Sí, Breuda. Tortuguilla. Colapso. Sí, es cierto. Es cierto. Así como esa también hay otras plagas. Solo para no alargar mucho todo, traté de resumirlas así. Pero sí, tortuguilla es clave. Gracias, muy amable, Breuda. Pero volviendo otra vez, Rhodopholus similis. ¿Qué provoca? Amareamiento. ¿Qué provoca Rhodopholus? Perforación de las raíces que tienen 0.5, 0.8, 0.10 milímetros de diámetro. Lo perforan, debilitan y hacen que patógenos ingresen a esa raíz. Y entonces debilita el anclaje de la planta. Puede caer con mucha facilidad. Debilita a la planta. Provoca el amareamiento de las hojas viejas. Por lo tanto, el tamaño del racimo aquí se ve perjudicado directamente. Eso es por Rhodopholus similis. Una planta de banano ya pierde anclaje y cae fácilmente bajo presión del viento o peso del racimo. Meloidogine forma nódulos. Aquí viene lo importante en este caso. ¿Qué hacemos? Control preventivo para nemátodos. Siembra de semilla libre de nemátodos. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Vamos a agarrar el rizoma, le vamos a eliminar las raíces, la tierra, y le hacemos tratamiento de inmersión con un nematicida, los que vemos aquí al final. Un insecticida, un nematicida, un fungicida nítido, protegido. Tratar a los rizomas, darle descanso a la tierra. Se ara el suelo, se deja volteado el suelo y se le da un descanso de 1 o 2 semanas. Los rayos ultravioleta lo que hacen es matan a los nemátodos
deshidratan nematodos, se le quita el riego al suelo, el nematodo se muere por deshidratación. Entonces es parte del control que se puede tener. Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener un control curativo. Yo no me puedo dar el lujo de tener problemas de nematodos, porque yo ya sé que por antecedentes en esta finca hay problemas, entonces siempre me cubro las espaldas. Y voy a hacer un muestreo. En 1 hectárea tomo una muestra de suelo, 1 kilo de suelo, y mando la muestra al laboratorio, y el laboratorio me da el resultado. Umbral económico, más de 10.000 nematodos más de 10.000 nematodos por 100 gramos de suelo, amerita control. Y este es fijo para todos los nematodos, para todos los cultivos. Es fijo el dato. Entonces tengo este dato, por lo tanto necesito hacer control. ¿Qué es lo que se hace? A pesar de que banano tiene riego durante todo el año, siempre se mantiene húmedo el suelo, pero sin embargo, al inicio de la época de lluvia y al final de la época de lluvia, se acostumbra a hacer la aplicación del nematicida. ¿Qué cantidad de nematicida? Lo que me diga el panfleto, pero hago la aplicación, por ejemplo, de Temic 15G, el ingrediente activo Aldicar. Furadán 10G, ingrediente activo Carbofuran. Mocap 10G, ingrediente activo Etoprop. Nemacur 10G, ingrediente activo Fenamifos. Counter 10G, ingrediente activo Terbufos. Ingeniero, disculpe. Sí, adelante. ¿Esos productos tienen límites aceptables para el mercado de exportación en Estados Unidos? Por supuesto que sí. Habría que chequear, y gracias por el punto, es importantísimo. Hay que chequear, a ver qué es lo que dice. Si es Estados Unidos, ¿qué dice el listado de EPA? ¿Qué producto puedo utilizar? Por ejemplo, Mocap, el Etoprop, no solo que es súper hediondo, sino que es súper residual. Según dicen, hasta 4, 5, 6 meses de residualidad en el suelo. No me conviene porque de hecho no lo considera EPA, pero uno de los más nobles, Terbufos, no solo que es más económico, sino que es menos residual. En todo caso hay que acoplarnos a lo que nos diga la lista. Sí, pues entonces no podríamos basarnos a la dosis del panfleto, sino más que todas las dosis que nos da en este caso, quien regule las cuentas, ¿verdad? Por supuesto que sí. En primer lugar, lo que diga al cliente lo que pida. El cliente es Estados Unidos y él me presenta un listado de productos permitidos. En base a eso yo tengo que trabajar. Posteriormente, lo que me diga el panfleto. Está bien, el panfleto me dice, mire, usted aplica Terbufos y tiene 5 días de la aplicación a cosecha. Bueno, entonces respeto ese tiempo. ¿Por qué razón? Porque la planta absorbe el químico y lo descompone, lo degrada, desaparece el químico en la planta, entonces estoy protegido. Pero sí, en primer lugar el cliente, segundo lugar el panfleto. Eso es sagrado. Para todo exportador los panfletos son clave porque son nuestro respaldo. Entonces estamos con nematodos. Esto dejémoslo pendiente. Cosmopolites sórdidus, picudo del banano. Este adulto le gusta mucho estar en restos de plantas ya muertas, en descomposición. Por eso es de que se considera que no es muy importante por su daño en estas plantas. Pero la larva sí es importantísima porque es la que crea estas galerías acá, en donde puede entrar cualquier patógeno, debilita la planta y sí hace estragos, sí es problema. Por esa razón, por Cosmopolites y por Rhodophyllus similis, hay que hacer desinfección de la semilla.
Si nosotros compramos semilla y encontramos de que sí tiene perforaciones, esto lo desecha, esto no sirve como semilla. Bueno, pero aquí viene lo interesante. Ya vimos cómo afecta. Básicamente para el control de cosmopolites sórdidos se utilizan trampas, 12 trampas por hectárea, que es la que se construyen, son 12 trampas, sea de este tipo o sea de este otro tipo, que son muy similares. Y se considera como umbral económico 14 adultos por trampa. No sé si logran ver acá, pero aquí hay un adulto. Si tuviéramos 14 adultos acá, ya amerita control. ¿Qué es lo que se utiliza para su control? Volatón 5G. Ingrediente activo es el Foxin. Entonces se aplica igual que el nematicida, al inicio de la entrada de las lluvias y al final de la salida de las lluvias. Esa es la forma de su control. ¿Qué es lo que se hace normalmente? La planta madre ya parió, se le aprovechó el racimo, se corta esa planta y el pseudotallo se tira en medio de la calle y se deja picado. Pero se aprovecha también, se deja un pedazo así y aquí está el rizoma, aquí se hace el corte y esa rebanada cortada se deja aquí abajo. O se puede cortar así como está acá y se pone otra vez el pedazo cortado aquí encima y ahí es donde le gusta llegar al adulto. Y entonces ahí los capturamos o ahí aplicamos el volatón o también aplicamos hacemos el recuento. Esa es una forma. En otras fincas se acostumbran de que se tiene el corte y aquí en este corte dejan un pedazo de hoja y le ponen otra vez encima a esto. O es como poner una hoja en medio de acá. La hoja lo que hace es facilitar, separar un poquito más la rodaja de arriba y entonces facilita más que el adulto llegue y se hospede ahí. Eso es lo que se hace con cosmopolites sórdidos. ¿Estamos bien ahí? Dije una duda. ¿No se utiliza algún atrayente al momento de hacer esas trampas? Ningún atrayente. El único atrayente que le gusta, le fascina al adulto es el olor a fermento, a descomposición, porque este rizoma ya está cortado. Ese es el atrayente. Así. Bueno, y ahora hablando de... Sí, Ángel. ¿Por cuánto tiempo dejamos las trampas? Excelente, Angelito Morales. Esas trampas hacemos la trampa, cortamos la rodaja, le ponemos una hoja en medio y en 48 horas venimos a hacer el recuento para ver si hay más de 14 adultos, amerita control. Si hay menos de 14 adultos, no hay un umbral económico, entonces estamos bien. 48 horas, Angelito. Estamos bien. Gracias a vos, muy amable, se me olvidó. Enfermedades: Pseudomonas solanacearum o Ralstonia solanacearum. ¿Qué enfermedad es esta? Moco. Moco. Por moco es que dejamos el dedo pepe en el racimo para que le caiga, si hay moco, que le caiga el moco al dedo pepe y ya de ahí no aumenta. Pero si hubiera pues en el ambiente, esa es la trampa que se utiliza en racimo. En este caso, lo que tenemos es moco, marchitez bacteriana, Ralstonia. ¿Qué es lo que pasa? Que se empiezan a ver el amareamiento de las hojas inferiores, se ve el amareamiento principalmente de las hojas, de las primeras hojas, la hoja bandera. En banano la hoja de arriba, la primerita es la llamada hoja bandera.
Entonces se ve el amareamiento que corre de arriba hacia abajo, hacia las hojas inferiores. Y entonces hay una muerte descendente. En términos de 10 días ya se ve ese marchitamiento de la planta. Por lo tanto, entonces lo que se hace es de que por ser una planta sospechosa con ralstonia, con moco, entonces se le pone en un círculo, se le hace un círculo a esa planta. En primer lugar, el de control de calidad ve una planta enferma, dice, le pone un plástico, por decirles algo, un listón rojo. Ya se sabe que esa planta está infectada. Bueno, entonces ya después vienen y delimitan el área con 15 pies de radio, 4.5 metros de radio, delimitan ese círculo y todas las plantas que estén dentro de ese círculo van a ser eliminadas. ¿Cómo se eliminan? Se les aplica una solución de herbicida, glifosato 36.6 SL 200 cc más 500 cc de agua. Entonces se hace esa solución, 500 centímetros cúbicos de agua más 200 centímetros de glifosato, y de esa solución se les inyecta a cada planta enferma, se les inyecta de 20 a 30 centímetros cúbicos a cada planta. Con esto lo que se logra es de que se mata la planta hasta el rizoma y automáticamente se mata la bacteria. Eso es lo que se hace. Como medida preventiva, en ese radio de 4.5 metros, se circula todo, se prohíbe el ingreso de las personas, cero manejo, eso ya no se toca. Solo son plantas candidatas a ser eliminadas. Si a la par de esa hay otra planta infectada, se le hace otra vez el mismo círculo y se da el mismo tratamiento. No se ingresa a esas áreas contaminadas, solamente el personal que anda haciendo el control de moco tiene la autorización de ingresar. En el caso del banano es importantísimo el protocolo de bioseguridad, en donde para moco y para todas las enfermedades siempre se va a tener el machete inmerso en una solución de Fungerox, que es un biocida. El ingrediente activo es un dimetil, un bencil, un cloruro y compuesto de sodio. Todo esto es lo que hace de que sea para control de virus, para control de bacterias, para control de hongos. Es un desinfectante, es un biocida. Entonces, con este Fungerox y además de eso que se le adhiere un pigmento de color rosado, cuando se utiliza el machete y se hace cualquier corte en la planta, automáticamente deja pintado de rosa. Eso quiere decir de que el machete está desinfectado. Ese es el color es para controlar de que sí usa desinfectante. Y el desinfectante es para evitar riesgos de contagio. Les conté de que en Cobán desapareció una caballería de plátano solo por moco, porque la gente que llegó no desinfectó la herramienta y automáticamente todo caducó. ¿Estamos ahí? Otro problema serio que tenemos en el caso del banano, mal de Panamá o beta amarilla, Fusarium oxysporum, forma especial cubensi, raza 4. Adelante, Ángel. Disculpe, me quedó una duda con lo anterior, con lo del moco. Luego tenemos ahí, ya inyectamos glifosato, ¿a cuánto tiempo se puede, eliminar? Porque prácticamente eliminaron la plantación, entonces, ¿cuánto tiempo regresamos a eliminarla?
Es que no entiendo esa parte. O sea, inyectamos con glifosato, entonces prácticamente se va a morir, ¿va? Pero, o sea, ¿cuánto tiempo se eliminamos eso en la planta? Normalmente se les da 4 meses, 5 meses, 6 meses, porque la planta que se elimina acá se pudre, ya no tiene moco, pero el suelo sí se queda aireado, se queda dejando que reciba rayos del sol para que reduzca la incidencia de moco que pudo haber quedado ahí. De hecho, posteriormente lo que se hace es de que cuando ya se quiere trasplantar, se coloca cal en cada postura, se coloca cal y se vuelve a hacer la resiembra 6 meses después de haber tenido el problema. Ahí estamos, ¿no? Sí. Otro de los problemas serios en banano, y por eso el protocolo de bioseguridad debe ser nítido. Protocolo también incluye el ingreso de personas. Se restringe el ingreso de personas en el caso de mal fusarium, raza 4, restringido el ingreso de personas. ¿Por qué razón? Porque raza 4 de fusarium es bastante agresivo y lo que se busca es reducir ese riesgo de contagio. De lo contrario, si es necesario, pasa adelante, hay desinfección de rodoluvios, pediluvios, maniluvios, y ¿con qué? Con amonio cuaternario se hace la desinfección y se restringe el ingreso de personas. En el caso del Mar de Panamá, lo que tenemos es un amareamiento de la planta causado por la obstrucción de los haces vasculares de acá, que si se dan cuenta cambia de color y hay una muerte descendente en este caso. Mal de Panamá es problema serio a nivel mundial. Este es el principal problema actualmente. Otro de los problemas, ahongado del plátano o punta de cigarro, causado por verticillium o Stachydidium theobroma. ¿Qué es lo que provoca? Síntoma típico, la punta quemada, puro cigarro, pero internamente la pulpa, la parte comestible, se oscurece y además de eso presenta partes buenas para comer y partes duras, partes chibolas, partes incluso hasta algo agarrosas, cambia el sabor. Es problema verticillum. Otro de los problemas serios que se tienen es cigatoca. Pero para hablar de cigatoca, vamos a ponerles ahorita en el chat les puse lo que es el link para que ingresen a este video, dura 7 minutos. Veámoslo, por favor. Es cigatoca. Disculpen. Vale. ¿Cómo controlamos punta de cigarro? Miremos el video y platicamos, por favor. Por favor. Adelante, jóvenes. El tema de lo que es cigatoca. Interesante. Si se dan cuenta, no me recuerdo quién me había preguntado, pero químicos para control de verticillum, vamos a verlo, son los mismos para cigatoca, entonces no hay pierde ahí. Está propiconazol, benlate, bueno, entre otros. Mycosphaerella es un dolor de cabeza. La cigatoca amarilla, tenemos dos tipos, cigatoca amarilla, Mycosphaerella musicola.
o cigatoca negra, que es la mucho más agresiva, y es la Mycophysalia fijiensis variadiformis. En el campo vamos a encontrar, las dos están comúnmente en el campo, pero vamos a encontrar que la cigatoca maria tiene esta presentación. Primero empieza con manchitas amarillas o también oscuras, solamente manchas amarillas, que estas se van uniendo y van creciendo y van formando, deteriorando lo que es la hoja. Esta es la sintomatología típica, con un halo amarillo. Es lo típico de cigatoca maria. En el caso de la cigatoca negra, sí empieza con pústulas negras alargadas. De hecho, en algunos casos los estudiantes cuando hacen prácticas en banano, los ponen a hacer mediciones de este tipo para poder determinar cómo se está comportando la cigatoca negra. Es un problema serio, como les repito, sí provoca daños más severos, porque sí perjudica grandemente a lo que es el racimo, tal como lo mencionaron ahí en el video, que yo creo que hablaba de un 60% de incidencia en el desarrollo del racimo. Y bueno, pues tenemos cigatoca y convivimos con ella. De hecho, es un poco preocupante. El enfoque del comentario es de otro país, pero sin embargo sí es preocupante el hecho de el uso excesivo de químicos para control de plagas y enfermedades. Ese grado de conciencia se debe tener para no ser dependiente totalmente de los químicos. Pero en este caso, básicamente, seguimos utilizando químicos. Se debe deshojar cada 15 días, eliminando las hojas inferiores con enfermedad. Se deshojan, ya sea parcial o totalmente, dependiendo de cómo esté la lámina, se deshoja y se mete en una bolsa plástica y se saca de la plantación. Les había dicho que todo el material podado es dejado en la calle para conservar humedad, para control de malezas y aporte de materia orgánica. Pero en este caso, ya que tiene problemas patológicos, sí se saca del área de producción. Y como protectantes se utiliza mancozeb en la época seca. Los curativos, como el TILT 250 EC o como el estratego, el ingrediente activo de esos dos productos comerciales es propiconazol, productazo, es muy bueno. Otro producto es el Benlate 50WP, ingrediente activo Benlate. Y el tercero es Calixin 86EC, Tridemorph, buenísimo también. Solo que yo tengo un comentario al respecto con Benlate. Y les comentaba a los compañeros de la sección anterior de la C, de que yo producía melocotón en la década de los 90. Melocotón tiene problema de moniliasis, monilia frutícola o monilia laxa, dos patógenos que afectan, que momifican al fruto. Entonces, en ese tiempo lo que se hacía era aplicaciones de Benlate 50WP, ingrediente activo Benlate, pero era de la casa Dupont. Me acuerdo que era una caja de kilo la que venía y el producto que se utilizaba. Cuando le caía este producto al melocotón, inmediatamente, en términos de 5 días, 7 días, ya se podía ver el melocotón, que tenía problemas de infección por monilia, pero la monilia ya estaba seca también. Ya no estaba esporulando, ya estaba muerta. El fruto estaba dañado, sí, pero ya no aumentaba la población de moniliasis. Tristemente sacaron del mercado este producto, productazo, excelente, y se sigue conviviendo con Benlate como ingrediente activo, pero los otros Benlate, el otro Benomil que hay en el mercado,
nunca logró obtener este efecto positivo en el fruto como el que les mencioné. Les comento esto porque se da. Entonces, en este caso, no sé exactamente cómo responderá el Benlate para lo que es Sigatoka, pero bueno, es una alternativa. Lo que sí es cierto es de que propiconazol y tridemorf son buenos, no hay discusión de ello. Volviendo entonces, Sigatoka sí es problema, y ya lo vieron ustedes en el video. Sigatoka sigue siendo problema, pero ahorita fuerte es Fusarium oxysporum, raza 4. Esta es la que está afectando mundialmente. Por supuesto, hay otras enfermedades, pero no las abarcamos porque no se trata de ser un herbario de enfermedades, pero sí por lo menos conocer algunas que sí son importantísimas. ¿Comentarios, jóvenes? ¿Dudas? Ninguna. ¿Están presentes o ya no están? Sí se fue. Aquí estamos, ingeniero. Aquí estamos apuntando. Ni la cámara encienden. Hombre. Pero bueno. Bueno, ya vimos plagas y enfermedades, ya vimos entre las empresas que comercializan banano a nivel de Latinoamérica, más que todo a Centroamérica, si quieren verlo así, Dole Foods, que es Estados Unidos, llamada comúnmente Dole. Chiquita Brands, Estados Unidos, llamada comúnmente Chiquita. Fresh del Monte, es chilena la empresa, pero llamada comúnmente Del Monte. Estos tres monstruos son los que sí están aquí en Guatemala sacando el producto para exportación. Novoa y Fifes, solo las conozco porque las menciona la literatura, pero aquí en Guatemala no operan. Y para ir terminando, entonces tenemos la cosecha en campo. Les dije que el cosechador agarra cargado en el hombro, ya sea con camilla o sin camilla, y lleva el racimo y lo cuelga al cable. Se junta toda la fruta de ese mismo lote, el lote 5, y se trae hacia la planta de proceso. El área de recepción se llama Bacadía. Aquí en Bacadía lo que se hace es de que hay un inspector de control de calidad, diámetro del banano, largo del banano, sanidad del racimo. Hacer una inspección es un listado de chequeo que él hace ahí, y además de eso, ya él da el visto bueno, automáticamente pasa, y así como tenemos a la señora acá, aquí es donde ya se le quitan los separadores a las manos, el foam, la esponja, que son separadores, se le quita entre mano y mano para que ya no se lastimen. Se quitan los separadores, se desarma el racimo en manos, tal como lo vemos acá, y todas las manos son echadas en agua con una solución de 100 a 150 partes por millón de cloro para que empiecen a botar todo lo que tiene de basura y desinfección, por supuesto. Y de hecho, aquí donde están los racimos, donde se está desmanando, se tienen los chorros de agua que hacen que la mano que flota se vaya hacia el otro extremo. En el otro extremo ya se recibe, se talla el corte, se lava la fruta, se pasa a una segunda fila, a una segunda pila, con 100 a 150 partes por millón de cloro, y termina en el otro extremo, en donde ya hay gente que está recibiendo
las manos lavadas, desinfectadas, cortadas de la corona. Este corte de acá se hace con cuchillo, es la parte que le llaman corona. Ya está todo listo, entonces el muchacho o la persona le pone el peso de 41.5 libras a cada bandeja y eso es lo que pasan para ir llenando cada una de las cajas. En algún momento del proceso, en algunos casos, se hace el encerado, una cera orgánica que se le aplica, que le da brillo, le da presentación al banano, y es cuando ya va la fruta así en bandeja, para que después de la bandeja, va en bandeja, se encera y posteriormente se llena la caja y automáticamente se tiene el producto terminado. 960 cajas por contenedor y listo. Ese es el proceso, jóvenes. ¿Comentarios? ¿Dudas? Ninguna. Meros callados están hoy, hombre. Me preocupa. Y me preocupa, como que sí se aburrieron. Teníamos 30, ahorita tenemos 28. ¿Tienen alguna duda? Como que no es interesante el tema, no hay problema. ¿No tienen dudas? ¿Comentarios? Te felicito, Breuda, por educar. Lástima que no aprenden los demás, pero la vida les va a enseñar. Sí, Breuda. Sí, Breuda. Perdón, ¿qué nombre me dijiste de la plaga de la... Sí, sí, es conapsis. Sí, gracias. Sí es importante, pero cabalmente y afecta a la fruta. Pero cabalmente con el clorpirifos que tiene la cinta que se pone dentro del racimo, con eso se controla el problema. Sí, muchas gracias. Sí, es cierto, con eso se controla el problema y además de eso, que sí se me olvidaba, y los que se fueron perdieron, pero el embolse incrementa un 10% del peso del racimo. Muchas gracias, Breuda, muy amable. Sí, estamos ahí. Claro. Sí, pues a las menos cuarto terminaba, ¿ah? Se me pasó la mano, me emocioné. Bueno, de todos modos, muchas gracias, jóvenes. Pasen feliz día. Disculpen el atraso. Provecho, Inge, provecho. Vemos, Inge. Gracias.